anatomía a hipótesis biomecánicas que son posibles de comprobar mediante tecnologías como la resonancia magnética y evaluar ya de manera precisa efectivamente cuáles son los elementos que estarían fallando o que serían distintos entre las mujeres con prolapso de piso pélvico y las mujeres que no. Y la idea de estos análisis y de evaluar la fisiopatología y cómo se comporta el piso pélvico en las pacientes con prolapso es ya identificar de forma dirigida y basarse bien en la evidencia y en los defectos que uno ve para dirigir el tratamiento de forma específica a lo que esté fallando en la paciente. Dentro de las funciones del piso pélvico está la continencia y también el soporte del órgano pélvico. Para esto, el piso pélvico utiliza estructuras pasivas. Para lograr este objetivo utiliza estructuras pasivas y algunas estructuras activas. Las estructuras pasivas son principalmente los huesos y el tejido conectivo, y en la estructura activa los músculos principalmente. Cuando hablamos del tejido conectivo del piso pélvico, el principal actor es la fascia endopélvica, que está compuesta de múltiples elementos, pero el principal de ellos es colágeno, y que entrelaza todas las estructuras y forma lo que nosotros denominamos ligamentos, pero que no son ligamentos propiamente tal, en el sentido de que no son fibras bien organizadas de colágeno denso, sino que más bien son fascias que toman estas estructuras y que sirven de soporte. Y por el lado de las estructuras activas tenemos el músculo elevador del ano como principal actor, y vamos a ver cómo es que cada uno de estos elementos funciona para preservar el soporte o el soporte al órgano pélvico. La discusión siempre ha estado entre qué estructura es la principal para conservar el soporte, para dar buen soporte. Si las estructuras del tejido conectivo o las estructuras musculares. Y se ha visto que la verdad es que no hay ninguna que sea más importante que la otra, sino que actúan en conjunto. Por parte de las estructuras musculares, el músculo elevador del ano tiene como principal función el cierre del piso pélvico. Cuando el piso pélvico está cerrado, los compartimentos que tienen el compartimento anterior o la cara anterior de la vagina y el compartimento posterior entran en contacto, y las presiones que corresponden a la presión intraabdominal se equiparan, y de esa forma no hay ninguna fuerza o vector de fuerza actuando sobre las paredes de la vagina. Por el contrario, si el hiato permanece abierto por una incapacidad del músculo de cerrar el hiato, se genera una diferencia de presiones en el sentido de que una parte de la vagina está expuesta a la presión intraabdominal y la otra cara a la presión atmosférica. Siendo la presión intraabdominal mayor a la atmosférica, se genera un vector de fuerza que tracciona a las paredes de la vagina y posteriormente genera el prolapso. Por otra parte, viéndolo desde el punto de vista del tejido conectivo, el tejido conectivo, si es que, siendo su principal componente el colágeno, si este es muy laxo, se genera un descenso, porque tienen por función hacer que los órganos se mantengan en posición. Se genera un descenso de los órganos que bajan bajo el sitio de acción del músculo elevador del ano, haciendo que éste no sea capaz de lograr un buen cierre del hiato, y se genera su apertura. Y nuevamente, si es que hay una apertura del hiato y está alguna de las paredes vaginales expuestas a la presión atmosférica, se genera esta diferencia de presiones y un vector de fuerza que hace que descienda la pared vaginal. Acá vemos que el vector de fuerza va a ser proporcionalmente a la superficie que esté de vagina que esté expuesta. Entre mayor diferencia de presión, más estrés se genera sobre el sistema de soporte, y entre más abierto esté el hiato y más vagina haya expuesta a la presión atmosférica, mayor va a ser el descenso del prolapso. Se ha visto que hay una estrecha relación entre el diámetro del hiato, el largo de la pared vaginal expuesta, y a la vez entre cuánta pared vaginal expuesta hay y cuánto es el descenso de la vejiga en relación a la exposición de la pared vaginal. También se ha visto que hay una interacción entre ambos compartimentos, el compartimento anterior y posterior, y esto se ha visto básicamente en el hecho de que cuando hay un prolapso, pero la pared que está prolapsada entra en contacto con la pared contralateral, evitando que se exponga en gran medida a esta diferencia de presiones, no se genera gran descenso. Pero cuando ya
ya no logra entrar en contacto con la pared contralateral, es que se generan prolapsos de mayor magnitud. A la vez se ha visto que a veces pacientes que tienen solo un defecto de pared anterior, por ejemplo, y el defecto y la pared posterior sana, al corregirse el defecto de pared anterior evolucionan con defectos de pared posterior. Y esto también porque se arregla efectivamente el defecto de la pared, pero al no cerrarse el hiato y a no entrar en contacto después ambas paredes, lo que pasa es que se prolapsa la pared que queda sin soporte. Y todo esto nos lleva, esto deja en evidencia la importancia que tiene el músculo elevador del ano en el cierre del hiato y el efecto que genera el cierre del hiato sobre el prolapso y la importancia que tiene este en prevenirlo. Acá está todo eso que dijimos, pero ya más esquematizado. En una situación normal, el hiato está cerrado y las presiones que son del compartimento anterior y posterior se mantienen balanceadas y no se genera gran estrés sobre las estructuras de soporte ligamentosa. Por otra parte, cuando el hiato se abre, se genera esta diferencia de presiones entre la presión intraabdominal y atmosférica, empujando una de las paredes, haciendo que se prolapsen, y posteriormente con el prolapso generando tensión sobre las estructuras de soporte y bueno, esta diferencia de presiones sobre la vagina expuesta hace que se genere esta tracción. Ahora vamos a hablar un poquito de las fallas que existen en el tejido conectivo. Para esto se ha evaluado a las pacientes con el prolapso y sin prolapso en Valsalva máxima mediante métodos de resonancia magnética. Y han tratado de evidenciar cuáles son las diferencias que presentan las pacientes con prolapso de las pacientes sin prolapso. Se hizo un estudio en alrededor de 500 mujeres en las que se evaluaron los siguientes factores: el descenso apical, el tamaño del defecto paravaginal, que es la diferencia o la separación que existe entre la pared vaginal y el arco tendíneo, y si hay también cambios en el largo o el ancho vaginal. Esto lo valoran en pacientes con y sin prolapso, estos 3 parámetros. Y se llegó a una conclusión. Se vio que los cambios en el largo y ancho vaginal, la verdad es que no eran muy significativos en pacientes con y sin prolapso, por lo que eso llevó a pensar que en verdad los cambios en la pared vaginal y sus fases asociadas no son la gran diferencia entre las pacientes con prolapso y sin prolapso. Por otra parte, el útero y los márgenes laterales de la vagina sí evidenciaron grandes cambios, es decir, hubo un gran descenso apical y el tamaño del defecto paravaginal era bien distinto entre los pacientes con prolapso y sin prolapso. Cabe destacar que, como vamos a ver más adelante, la suspensión del útero y la fijación paravaginal está a cargo principalmente de la suspensión del ligamento cardinal y el ligamento uterosacro, que forman un complejo, y la fascia endopélvica, que logra el anclaje paravaginal de las paredes en una porción un poquito más inferior de la vagina. Entonces, este es el estudio en el que evaluaron las diferencias, y se vio que cuando uno evaluaba lo que se llama el gap paravaginal, que es la distancia, se tomó la vagina entera y se hicieron 5 líneas equidistantes y que evaluaban la distancia entre la pared vaginal y el arco tendíneo. Y se vio que la diferencia era significativa, esta distancia era significativamente distinta en pacientes con y sin prolapso, en todos estos 5 puntos en los que se evaluó. Y lo otro que también se vio es que el descenso apical también era significativamente mayor en las pacientes con prolapso, también dejando en evidencia que habría una insuficiencia a nivel ahí de la suspensión uterina. Y a la vez se vio que el descenso apical y el gap paravaginal estaban estrechamente relacionados entre sí, es decir, en los pacientes que tenían mayor descenso apical, mayor era el gap paravaginal y también viceversa, lo que deja entrever que estos dos defectos son dos componentes de un mismo fenómeno. Ahora, en cuanto a diferencias en el ancho vaginal, la verdad es que significativamente no hay grandes diferencias entre las pacientes con control y las pacientes con prolapso. Entonces, de esto sacamos la siguiente conclusión, de que la diferencia entre estas pacientes con y sin prolapso está a nivel de la conexión uterovaginal con las paredes pélvicas, y esto mediante el anclaje cardinal, uterosacro y paravaginal. Esa es la gran diferencia que tienen las pacientes con prolapso. También se ha evaluado las diferencias que hay en el músculo elevador del ano. Se ha visto que estas lesiones de músculo elevador del ano son mucho más frecuentes en pacientes con prolapso, se presentan entre un 34 y un 55% de las pacientes, y solo en un 16% de las pacientes sin prolapso. Estas lesiones se asocian a prolapso cuando son
lo que se llama lesiones significativas, que corresponden a más del 50% de la masa muscular lesionada. Y se ha visto que el músculo que principalmente está involucrado en que cuando se lesiona genera prolapso principalmente es este músculo que es el pubo visceral, también llamado pubo coccigio, que es un músculo particularmente vulnerable porque tiene una inserción muy delgada a través de una aponeurosis muy delgada en la cara posterior del pubis, y es frecuentemente lesionada en los partos vaginales entre el 13 al 36%. Y como digo, cuando se trata de una lesión de más del 50%, se suele asociar a prolapso. Hay dos grandes teorías que han descrito cómo está estructurado el soporte del tejido conectivo y cómo está estructurado el soporte de la vagina. Esta es una de las más importantes, que es la teoría de Lanzi de los niveles de soporte, en la que divide a la vagina en 3 niveles, uno superior, uno medio y uno inferior. Y cada uno de estos tiene una función, bueno, tiene una estructura que lo soporta y una función dentro de el evitar el prolapso. El nivel 1 está compuesto por el complejo ligamentoso uterosacro principalmente, y tiene una función de suspensión. Esta función de suspensión a la vez hace que la vagina se quede sobre el plato elevador de una forma relativamente horizontal, que esto también tendría... esto haría que las presiones intraabdominales hicieran que la vagina se colapsara contra el plato elevador, y esto también evitaría el prolapso. El tercio medio de la vagina tiene un sistema de soporte que se llama, que es de nivel 2, que sería a través de la fascia endopélvica, a través del anclaje paravaginal, como vimos anteriormente, y el último nivel, que ya es el tercio distal, que es básicamente las paredes de la vagina se fusionan con las estructuras circundantes, principalmente el cuerpo perineal, la membrana perineal, la uretra por anterior y con el músculo perineal y el músculo elevador del ano. Si uno analiza las distintas estructuras o los distintos niveles de soporte, se puede también, o sea, estos niveles de soporte tienen una correlación cuando se lesionan con la clínica, ¿ya? Cuando hay una lesión a nivel del nivel 1, que es el que está encargado de la suspensión, especialmente a través del paragolpe superior, lo que pasa es que se pierde esta suspensión y la cúpula de la vagina, sujetada a través de este complejo con el ligamento carinal y el sacro espinoso, se prolapsa, y lo que se genera principalmente son defectos de la parte apical de la vagina. Cuando el defecto está en el nivel 2 de sujeción, que es principalmente dado por la fascia endopélvica, y que envuelve la vagina a través de dos fascias, una la pubocervical que pasa por anterior y la rectovaginal. Cuando el defecto sea al nivel de estas fascias, lo que se genera cuando es la cara anterior, la fascia pubocervical, es que se tienden a generar cistoceles u uretroceles, y cuando se trata de la fascia rectovaginal, lo que se presenta clínicamente es el rectocele. Y por último, cuando los defectos ocurren en el nivel 3 o de fusión, que es básicamente la fusión del tercio inferior de la vagina con las estructuras circundantes, lo que se ve generalmente en la clínica son los uretroceles y cuerpos perineales deficientes. La otra teoría que explica el soporte pélvico es la teoría integral de Petros, que básicamente se fundamenta en que el problema estaría en la hiperlaxitud del tejido conectivo. Ve al piso pélvico como una estructura de tejido conectivo que asimilaría a un puente, que para que el puente esté tenso y logre soportar la carga que tiene, necesita ser tensado por la musculatura pélvica. Los ligamentos tienen que estar en tensión para que puedan generar un buen soporte para las estructuras pélvicas. Él también dividió, en su teoría también la dividió en base a las estructuras que forman el soporte, y vio que había estructuras que eran anteriores, medias y posteriores en cuanto al soporte de la vagina, y también, bueno, también a lo largo de la vagina, es decir, el nivel anterior, las estructuras que soportan la parte más apical, el ligamento pubouretral,
después, o sea, pubo cervical, perdón, después la maca suburetral y por último el ligamento externo uretral. Cuando se dan alteraciones a nivel de estos componentes del tejido conectivo, se ven principalmente lo que son los uretroceles. En cuanto al compartimento medio, que sustenta principalmente el cuello vesical, o sea, que sustenta el cervix y a la vez el cuello cervical, vesical, las estructuras que componen este tercio medio de suspensión son la fascia pubocervical, el arco tendíneo de la fascia endopélvica y el anillo cervical anterior. Y cuando hay defectos a nivel de estas estructuras, se generarían entonces los defectos paravaginales y también más de cara anterior de la vagina o cistoceles. Y por último, el compartimento posterior, que está principalmente soportado por el ligamento uterosacro, el cuerpo perineal y la fascia rectovaginal. Cuando hay defectos a nivel de estas estructuras, se generarían los prolapsos de pared posterior, como serían el rectocele o enterocele. Entonces, aquí otro diagrama de la misma idea. Cuando fallan las estructuras que conforman la parte anterior, se genera el uterocele. Cuando fallan los componentes de la zona media, se genera principalmente el cistocele. Y cuando fallan las estructuras del compartimento posterior, son prolapsos de pared posterior, que serían enterocele o rectocele. Petros le da un rol fundamental al cuello del útero en la mantención de soporte y hace la siguiente analogía con este arco. El cuello uterino es un lugar en el que se anclan la mayoría de las estructuras de soporte del piso pélvico. Entonces, si uno retira el cuello, se pierden estos anclajes ligamentosos y lo que se genera es una mayor tasa de prolapso. Por último, como vimos, hay dos estructuras principales que mantienen la continencia. Uno son los tejidos conectivos y el otro es el tejido muscular. Y dentro de lo que generan fallas en estos dos componentes que tienen que trabajar en conjunto, hay un montón de factores de riesgo, pero que principalmente generan dos cosas. Uno, debilidad del colágeno o directamente lesiones musculares del piso pélvico. Se ha visto que el colágeno se vuelve más débil cuando hay ambientes hipoestrogénicos como son en la menopausia. También puede haber un factor genético que haga o enfermedades genéticas también que hacen que el colágeno sea más débil. La edad y, bueno, también hay otros componentes que forman parte de la fisiopatología como son el hecho de que haya tenido la paciente histerectomías. Como vimos, el cuello uterino es súper importante y un sitio importante de anclaje de las estructuras de soporte. La obesidad a través del aumento de la presión intraabdominal y también del deterioro de la calidad del colágeno, y la paridad a través de las lesiones que se generarían en las estructuras tanto musculares como de soporte ligamentoso. Ya, en cuanto al cuadro clínico, considerando todo lo que ha dicho, va a ser súper importante que seamos bien acuciosos para poder caracterizar bien a la paciente a la que nos estamos enfrentando, principalmente utilizando la anamnesis de forma detallada. La ACOG publica en uno de sus trabajos que si nosotros buscáramos prevalencia de prolapso de órganos pélvicos a las pacientes preguntando por sintomatología, la prevalencia alcanzaría alrededor del 3% en la población. Pero si este mismo como screening de prevalencia lo aplicáramos utilizando examen físico y ver de verdad qué pacientes tienen alteraciones, esto alcanza hasta el 50-60% de la población. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de las pacientes son asintomáticas. Y esto va a ser muy importante, principalmente porque vamos a ver más adelante que las pacientes que van a requerir tratamiento son las que de verdad presenten sintomatología o molestias, como disminución de calidad de vida en diferentes aspectos, etc. Sigue la diapo. La paciente va a consultar en el CEFAM o en la huevo, por ejemplo, y la mayoría de las veces lo que nos van a relatar es que sienten un peso vaginal o una sensación de bulto. Dale. Hola, ¿qué tal?
Ya, entonces, como venía diciendo, para poder aproximarnos bien a esta paciente, vamos a tener que hacer una historia clínica detallada, porque además la mayoría de las veces estas pacientes son pacientes añosas, y hay como todo un tema de pudor en torno a relatar de verdad los síntomas que están presentando, y además un poco de desconocimiento en cuanto a, por ejemplo, que incontinencia fecal también se puede relacionar con prolapso de órganos pélvicos. Entonces, la mayoría de las veces, si es que no hay bulto y tienen otros síntomas, no lo van a referir detalladamente, y ahí es donde nosotros con la anamnesis tenemos que ir dirigidamente a buscarlo. Indagar en qué tan severos son los síntomas, el examen físico que vamos a ver más adelante, y de acuerdo a lo que encontremos en todo esto, definir nosotros y también en conjunto con la paciente cuáles van a ser las metas de tratamiento de acuerdo a lo que vayamos encontrando. Siguiente. Entonces, objetivar bien cuál es el grado verdadero de molestia de la paciente en relación a este bulto que ella va a referir, investigar dirigidamente si esto tiene limitación de su actividad física, de su actividad sexual, y preguntar dirigidamente si es que hay síntomas urinarios relacionados, porque si es el caso vamos a tener que ir dirigidamente a hacer un uroanálisis, un urocultivo, investigar síntomas defecatorios y ver si esto es algo que ha sido progresivo en el tiempo o si ha estado estable. La EICOG tiene otro trabajo donde menciona que se hizo seguimiento por un promedio de 16 meses a pacientes, y el 74% de las pacientes en ese periodo de 16 meses no presentó progresión de su estadio de prolapso de órganos pélvicos, que la mayoría estaba en estadio 3, y al final de esos 16 meses de seguimiento seguía presentando los mismos síntomas y el mismo examen físico. Siguiente. Como mencionó Egon, y aquí vamos como a repetir un poco lo que ya se dijo, los síntomas se pueden agrupar de diferentes maneras. Él presentó el cuadro según los niveles de Delancey y el tipo de prolapso que podemos encontrar, y además, según la teoría integral, los síntomas se pueden dividir y agrupar de acuerdo al compartimento que estén afectando. Entonces, si tenemos una afectación de compartimento anterior, principalmente va a haber una incontinencia de orina de esfuerzo, y eso se va a deber a una laxitud en el ligamento puboretral o en el ligamento uretral externo. Siguiente. Siguiente. Si la afectación es del compartimento medial, principalmente vamos a poder ver un cistocele, que puede estar asociado a una urgencia miccional o problemas del vaciado vesical. Y la laxitud en este nivel va a estar en la fascia pubocervical, en el arco tendíneo de la fascia pélvica o en los ligamentos cardinales. Siguiente. Y del compartimento posterior podemos tener dolor pélvico, dispareunia, nicturia, incontinencia fecal, incluso obstrucción defecatoria. Y aquí la laxitud se va a encontrar en el ligamento uterosacro, en la fascia rectovaginal o en el cuerpo perineal. Siguiente. Bueno, este cuadrito ya lo mencionó Egon, pero resume todo lo que dijimos recién, según el compartimento, cuál es el ligamento que puede estar afectado y la sintomatología que se puede ocupar. Había un trabajo que decía que si uno tiqueaba los síntomas de la paciente, se iba a encontrar con qué compartimento tenía más tickets y por tanto qué compartimento era el que estaba afectado. Siguiente. Ahora, esta clasificación de estadios es según lo que vimos en la clase anterior del POPQ, y que es una manera más práctica y estándar de etapificar a estas pacientes según lo que encontramos en el examen físico. En el estadio 1, que era lo que principalmente teníamos que abordar en esta presentación, vamos a ver entonces que se catalogan todas las pacientes que no cumplan los criterios del estadio 0, que es no tener prolapso o que todos los puntos se encuentran en -3, y que la parte más distal del prolapso sea 1 centímetro sobre el nivel del himen, o sea, a menos de -1. Siguiente. En el examen físico, la EICOG recomienda, primero, que siempre hay que hacer un examen abdominopélvico también para descartar masas pélvicas, y examinar detalladamente la vulva para objetivar
otros hallazgos como por ejemplo atrofia, irritación o ulceración de la piel, y que sea esa la molestia de la paciente y no otra cosa. Y para examinar bien la vagina, utilizar un espéculo, separar ambas valvas del espéculo y con la valva posterior, primero examinar la pared anterior y el cuello, retirando la pared posterior con la valva del espéculo, y luego invertir la valva, traccionar la pared anterior y examinar la pared posterior con valsalva y ver en cuál de las paredes se encuentra la afectación. Siguiente. Y de nuevo, en cuanto a la clasificación del POPQ, siempre se debe realizar previo a definir un tratamiento. Si estando en posición de litotomía no se encuentran hallazgos, siempre es bueno pedir a la paciente ponerse de pie, porque se pueden determinar alteraciones que no se estaban viendo en la posición anterior. Y es una excelente herramienta para realizar una comparación y ver el éxito anatómico luego de una reparación quirúrgica. Siguiente. Ya, antes de hablar de pesarios, la ECOG recomienda que siempre en las pacientes en las que se pueda hay que agregar al tratamiento modificaciones de estilo de vida, como por ejemplo aumentar la cantidad de fibra en la dieta para aliviar síntomas gastrointestinales, y siempre incorporar la kinesiología de piso pélvico, que puede ser tanto supervisado por un profesional como de forma independiente si la paciente tiene las capacidades como para aprender estos ejercicios y realizarlo de forma autónoma. Siguiente. En cuanto al pesario, hay mucha bibliografía. Los pesarios datan más o menos del año 1800. Son dispositivos extraíbles, disponibles en distintas formas y distintos materiales. De hecho, los primeros hablaban que incluso habían pesarios de madera, de hueso de ballena, de un montón de cosas, hasta que se llegó a lo que se usa actualmente, que es silicona, que se usa para dispositivos médicos y que tiene la característica de que es autoclavable. Siguiente. El pesario puede ser indicado en cualquier paciente sintomática, independiente del estadio en que la paciente esté, y idealmente se ocupa para las pacientes que no tienen posibilidad de resolución quirúrgica o que la cirugía deba ser pospuesta por alguna razón, sea patología de la paciente, lista de espera, etc. O pacientes que desean fertilidad futura, entonces que no se puede hacer tan agresivo con un tratamiento quirúrgico. La evidencia en realidad en cuanto a la mejoría real, en cuanto a la calidad de vida de las pacientes, no pasa de evidencia tipo B y tipo C, así que era difícil poner como algo más concreto. Siguiente. Si bien dijimos que el pesario puede ser indicado en cualquier estadio, la ECOG recomienda o pone en realidad que con el anillo, en pacientes con prolapso tipo 2, hasta el 100% de las pacientes refirieron mejoría total de los síntomas, y en prolapso tipo 3, hasta el 71% con anillo refirieron una regresión de los síntomas. Y hasta el 64% con pesario tipo Yelhorn en prolapsos tipo 4. El pesario es súper fácil de ocupar, hasta 92% de las pacientes no van a tener problemas al momento de la instalación. Hay que tener algunas consideraciones importantes. Por ejemplo, antes de despachar del box a la paciente, hay que asegurarse que la paciente sea capaz de tener orina de forma espontánea, porque hay un porcentaje no menor de pacientes que va a presentar retención urinaria. Ahora hay que hacer mucha educación, porque a veces esta retención urinaria se va a presentar días después de la instalación del pesario, y en ese caso la paciente debe reconsultar precozmente. En cuanto al seguimiento y al control que tienen que tener las pacientes que ya tienen instalado un pesario, hay distintos trabajos sobre distintos intervalos de control, y esto va a depender principalmente de si la paciente necesita asistencia para el retiro, limpieza y reinstalación del pesario, o si la paciente puede realizar esto por sí misma. Las pacientes que pueden higienizar su pesario pueden incluso ser controladas de forma anual,
y el resto de las pacientes en general se recomienda control cada 3 meses. Hasta un 9% de estas pacientes pueden presentar lesiones epiteliales, principalmente por devascularización, por la presión constante del pesario contra las paredes de la vagina, y si esto pasa, se recomienda remover el pesario por un periodo de 2 a 4 semanas y un uso concomitante de estrógeno tópico para fortalecer las paredes de la vagina y evitar este tipo de lesiones recurrentes en el futuro. Aquí hay varios datos sobre distintas sociedades o el Royal College, por ejemplo, y la duración o el intervalo para controlar los pesarios. Se le preguntó a miembros de la Asociación Internacional de Uroginecología y el intervalo promedio en que ellos citaban a las pacientes para el recambio de pesario iba desde semanalmente hasta una vez al año. En el Royal College se controla a las pacientes cada 6 meses y en Estados Unidos la EICOG recomienda que la visita sea para aseo del pesario cada 3 meses. Siguiente. Hay un estudio que siguió pacientes desde enero del 2015 hasta junio del 2017, eran 130 mujeres en total, y se randomizaron a grupos control de un brazo corto de control cada 12 semanas y un brazo largo de control cada 24 semanas. Esto era para buscar diferencias significativas en complicaciones epiteliales, tipo 3 y tipo 4, definidas en el cuadro que aparece aquí en la diapositiva. Y se encontró que no hubo diferencias en este tipo de lesiones en las pacientes que se controlaban cada 3 meses o cada 6. Entonces, que se podía con seguridad controlar a las pacientes cada 6 meses y que eso iba a significar una mayor incidencia de lesiones epiteliales en la vagina. Siguiente. No, eso. Luis Molina, que es el tutor, te dejo la palabra, no sé si quieres comentar o hacer preguntas, y luego abrimos el micrófono algunos minutos para los que quieran hacer preguntas. Pero un segundo que estaba escuchando perfectamente. Le agradezco las presentaciones, bastante buenas. Llegué, debo decir, al final de la primera parte, pero bastante completa. Como comentario, la última parte un comentario personal, me ha tocado este último tiempo girar un poco los pesarios, tanto del hospital como de la clínica, con respecto a ulceración. Y por el tema de la pandemia hemos tenido bastante alejamiento de los controles y harto miedo a los pacientes a consultar. La tendencia de la mujer chilena es que le cuesta bastante manejar el pesario sola. Por ende, nos ha tocado pesarios de entre 3 y 6 meses. Yo creo que en la totalidad de los pacientes que he visto en los últimos tiempos, no hemos tenido pacientes con ulceraciones, que no había visto hace harto rato la ulceración que han llegado a los pesarios en los últimos meses, al punto de casi tomar las casuísticas. Creo que el manejo adicional del pesario, tal vez con el uso de estrógeno, favorecería también la disminución de esto. Con respecto al tema anatómico, y a lo mejor preguntarle, no sé si averiguaron algo los chicos, yo al principio, si estudiaste algo del manejo o de la estructura del piso de la pelvis después de la histerectomía con respecto a la cúpula vaginal. Si pudiste leer algo, si averiguaste algo con respecto a los mecanismos de histerectomía, si cambiaban en algo, si había algún estudio con respecto a eso. Lucho, ¿podías aclarar la pregunta? No entendí bien, repítela, porfi. La pregunta para Egon es si logró buscar algo de información con respecto, porque mostró las teorías específicamente en la presentación con respecto a la afección apical en caso de histerectomía, que se recomendaba la mantención del útero. Pero si encontraste algo de la fisiología con respecto a la cúpula vaginal. Sí, es que hay una diapositiva en la que hablé de este tema, del rol del útero como estructura correcto, de mantención del piso pélvico, al ser una estructura en la que se insertan la mayoría de los anclajes de por lo menos la zona superior.
Y La que pregunta al- definiría, disculpa, la pregunta es si encontraste algo en pacientes con el defecto, cuando ya no hay útero, por patología benigna o por algo más. ¿Cómo se hace la fijación apical y cuáles serían las consideraciones en estos casos? no escuchaban bien la pregunta, pero la verdad es que esto es lo que tengo al respecto del rol del útero Pero, en la Luchito, cuestión. déjame explicarle a Egon o a Katy lo que pregunta el doctor Molina es en relación a la fisiopato del prolapso apical en ausencia de útero. ¿Ya? Puede contestar cualquiera de los dos. Eso es Luchito, ¿no? Sí, aplicado y si encontraron algo de mejorar eso porque fisiopatológicamente es una condición desfavorable, pero tenemos que encontrarnos ante patología benigna, que tenemos que sacar el útero por diversas causas, que si hay alguna forma de mantener el útero en su lugar o los ligamentos del primer nivel para evitar fundamentalmente el prolapso de útero. Correcto, te escuchas medio entrecortado, Lucho, por eso le transmito el resto Sorry, está bien, dale. lo que pregunta. Entonces, fisiopato del el prolapso apical sin útero y medidas de prevención en caso de necesidad de histerectomía por otra causa, medidas de prevención para evitar el prolapso apical, el prolapso de cúpula. Sí, yo entiendo, yo ahora entendí la pregunta, pero la verdad es que como qué estrategias se pueden usar en el caso de que haya que sacar el útero, la verdad es que yo no sé por lo menos. Katy, ¿Cómo? No, tampoco. Y preguntan en un momento de manejo quirúrgico, pero como nos tocaba con el manejo conservador, nos abocamos más a eso, la verdad, porque viene otra presentación de manejo quirúrgico. correcto. Sí, yo creo que el doctor Molina se refería básicamente a que en la fisiopatología del prolapso apical en ausencia de útero básicamente es similar a la fisiopato del prolapso uterino, y que existiría un rol de la fijación que hacemos, por ejemplo, durante una esterectomía vaginal de la cúpula, haciendo un nuevo nivel 1 de lance con ligamentos cardinales y útero sacro. Yo creo que lo vamos a retomar y le pido a los que están a cargo de la cirugía propiamente tal que entren en ese punto porque me parece que es muy interesante, es decir, cómo prevenir el prolapso de cúpula durante la histerectomía que es necesaria realizar, porque yo creo que ya estamos todos convencidos que histerectomía por prolapso es una situación bastante, bastante proscrita, aunque se siga haciendo un montón, Lucho, ¿no? Sí, terriblemente, pero puta, lamentablemente nos ha tocado, por lo menos acá, ver recididas lamentables, los 2 meses, al mes, el mismo prolapso que había antes, así que eso se les grave desde ya, que la histerectomía en útero sano, por prolapso no tiene indicación. Yo probablemente siga siendo en Chile la cirugía más realizada por prolapso, ¿cierto? Prolapso y Sí, igual claro. histerectomía. Así que yo creo que ese es un Y gran peor, mensaje. histerectomía abdominal. Histerectomía abdominal, claro. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, estamos en la hora, pero alguno de los otros becados, Uro, Gine, Ude Conce, preguntas a los expositores. Me parece que fue súper completa la revisión, Egon, gran esfuerzo para un becado de Uro, entender la fisiopato del piso pélvico, no es sencillo, lo hiciste muy bien. Katy, muy buena revisión de síntomas y de manejo conservador. Pesarios, tremenda herramienta, sobre todo en esta época de pandemia, en que la alternativa quirúrgica está un poco más alejada de nuestras opciones. Un buen manejo del pesario es una herramienta maravillosa. Súper.